A lo largo de los años, el término de los icebergs fue popularizándose de poco en poco, hasta llegar a la popular recopilación de información que pudo traernos grandioso contenido sobre diversos temas en general. Particularmente, este contenido ha sido, de lejos, el que he disfrutado más de realizar, creando varios icebergs que podrán ver en mi canal, los cuales también me han traído de popularidad. Pero existe uno del cual nadie ha hablado a profundidad, uno que contiene alrededor de 20 niveles, cada uno con alrededor de 50 temas, completamente al inglés. Me he replanteado seriamente si este iceberg tiene el potencial suficiente para ser abordado, y después de investigar, he confirmado mis intereses en él. Así que, esta serie de vídeos abordará, nivel a nivel, el enorme iceberg bíblico de Reddit. Antes de empezar, quisiera aclarar que habrá temas los cuales son de enorme conocimiento popular, o también, temas que no tienen información o son ridículos. Por tanto, al inicio de cada vídeo, en forma de tabla, verán los temas descartados junto con su motivo. Sin nada más que decir, comencemos con el nivel 1. Big Pharma. La teoría de la conspiración de las grandes farmacéuticas es un grupo de teorías de la conspiración que afirman que la comunidad médica en general y las empresas farmacéuticas en particular, especialmente las grandes corporaciones, operan con fines siniestros y contra el bien público, y que supuestamente ocultan tratamientos efectivos, o incluso causan y empeorar una amplia gama de enfermedades. Variaciones específicas de la teoría de la conspiración han incluido la afirmación de que se están suprimiendo los remedios naturales alternativos a los problemas de salud, la afirmación de que los medicamentos para el tratamiento del VIH-Sida son ineficaces y dañinos, y la afirmación de que se ha descubierto una cura para todos los cánceres, pero se ha ocultado al público. En cada caso, los teóricos de la conspiración han culpado a la búsqueda de beneficios de las empresas farmacéuticas. Varios autores han demostrado que estas afirmaciones son falsas, aunque algunos de estos autores sostienen, no obstante, que otras críticas a la industria farmacéutica son legítimas. Organismos genéticamente modificados. También conocidos como transgénicos son plantas, animales o microorganismos en los que el material genético, ADN, que los compone ha sido alterado, por medio de la tecnología genética. Estas técnicas permiten separar, modificar y transferir partes del ADN de bacterias, virus, vegetal, animal o humano, para introducirlo en el de otro. Aunque algunos consideran que esto es el futuro, otros claman que la manipulación genética de los alimentos y los químicos utilizados para su cultivo provocan casos altos de cáncer, problemas de salud, entre otros, sobre todo liderados por Monsanto, compañía que se le conocen muchos trapos sucios sobre su campaña de monopolio agresivo ante otros productores que no utilizan estas modificaciones. Lo cierto es que la evidencia científica, hasta ahora, ha dado el visto bueno ante estos químicos y alimentos. ¿Será la verdad entera, o modificada por el interés de las empresas que dominan el mundo? Negación del cambio climático. Es una corriente ideológica opuesta a la explicación del calentamiento global como causado por las actividades industriales. Quienes la siguen, lo atribuyen a causas espontáneas, como cambios cíclicos del Sol, de la Tierra, o a la acción de rayos cósmicos. Sostienen que es un fenómeno que ha sucedido varias veces, antes de haberse iniciado la era industrial y antes de la aparición del ser humano. La negación del cambio climático se atribuye a intereses económicos. Generalmente se señala a las multinacionales que explotan combustibles fósiles, y a industrias que requieren gran consumo de energía de fomentarlo en su interés. Fake news. Son un tipo de bulo que consiste en un contenido pseudo-periodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales y cuyo objetivo es la desinformación. Se diseñan y emiten con la intención deliberada de engañar, inducir a error, manipular decisiones personales, desprestigiar o enaltecer a una institución, entidad o persona u obtener ganancias económicas o rédito político. Al presentar hechos falsos como si fueran reales, son consideradas una amenaza a la credibilidad de los medios serios y los periodistas profesionales, a la vez que un desafío para el público receptor. Las fake news han sido utilizadas para desprestigiar en campañas políticas, desinformar a la gente, como lo fueron las supuestas curas a la enfermedad que vivimos, y a veces, ocultar la verdad con una dulce mentira en este mundo cubierto de mentiras. Vacunas provocan sueños lúcidos. Los sueños lúcidos, son aquellos en el cual el espectador tiene conciencia del sueño, los cuales se han atribuido a diversas razones.
Algunos van desde el estrés, los trastornos de sueños, y los medicamentos. Se ha informado que algunos medicamentos contribuyen a la realización de sueños vívidos. Estos medicamentos incluyen muchos antidepresivos, betabloqueantes, medicamentos para la presión arterial, medicamentos para la enfermedad de Parkinson y medicamentos para dejar de fumar. Se dice que las vacunas pueden provocar este efecto, mas solo es una teoría, del cual no se encuentra demasiada información. Geometría sagrada. La expresión geometría sagrada hace referencia al conjunto de formas geométricas que se encuentran presentes en el diseño de ciertos sitios considerados sagrados, principalmente iglesias, catedrales y mezquitas, junto con los significados simbólicos y esotéricos que se les atribuyen basándose en sus propiedades. Debido a su trasfondo religioso y filosófico, su énfasis en la geometría y la matemática y su relación con la construcción de catedrales, la geometría sagrada es asociada con la masonería. A su vez, es reivindicada y usada por algunos hermetistas y por muchos ocultistas con justificaciones y propósitos diversos. Algunas personas que trabajan con la geometría sagrada afirman que estimula ambos hemisferios cerebrales a la vez. El derecho por estar relacionado con habilidades artísticas y visoespaciales, y el izquierdo por estar relacionado con la matemática y la lógica, aunque cabe aclarar que esto se trata de una sobresimplificación de la actividad cerebral y la especialización de cada hemisferio. Entre estos, destacan el número áureo, llamado también número de oro, que tiene una repetición en obras artísticas históricas, y también en la naturaleza. Así como el número pi, presente en cualquier círculo. Creacionismo. El creacionismo es la creencia religiosa de que el universo y la vida se originaron de actos concretos de creación divina. Para los creacionistas de la Tierra joven, esto incluye una interpretación bíblica literal de la narrativa acerca de la creación presentada en el Génesis, el primer libro de la Biblia, y el rechazo de la teoría científica de la evolución. Efecto Mandela. Se conoce como efecto Mandela a un fenómeno por el cual las personas comparten un recuerdo de un hecho que nunca ocurrió. Es decir, el efecto Mandela ocurre cuando un colectivo recuerda como verdadero un hecho ficticio. La expresión efecto Mandela fue popularizada en 2009 por la surafricana Fiona Brome. En su blog, Brome relató que compartía con otras personas el recuerdo de que Nelson Mandela había fallecido en la prisión en 1980, y que su funeral había sido transmitido por televisión. Sin embargo, ella misma se sorprendió cuando Nelson Mandela fue liberado en 1990. Según la psicología, el cerebro humano tiene la capacidad de modificar los recuerdos con el tiempo. La memoria se construye de fragmentos enlazados, lo que puede inducir a errores en el procesamiento de información. Los recuerdos verdaderos son interferidos por nuevas informaciones recibidas del entorno, actos de comunicación, por el sistema de creencias y por la imaginación, responsable esta de conectar coherentemente los fragmentos. La memoria, por lo tanto, no discrimina la calidad del recuerdo, si es real o ficticio. Singularidad. Una singularidad gravitacional o espaciotemporal, de modo informal y desde un punto de vista físico, puede definirse como una zona del espacio-tiempo donde no se puede definir alguna magnitud física relacionada con los campos gravitatorios, tales como la curvatura, u otras. Numerosos ejemplos de singularidades aparecen en situaciones realistas en el marco de la relatividad general en soluciones de las ecuaciones de Einstein, entre los que cabe citar la descripción de agujeros negros, como puede ser la métrica de Schwarzschild, o a la descripción del origen del universo, métrica de Robertson-Walker. MH370. El vuelo 370 de Malaysia Airlines fue un vuelo internacional regular de pasajeros desaparecido el 8 de marzo de 2014, operado por un Boeing 777-200 donde viajaban 239 personas. Desde el momento en que se perdió contacto con el avión, se inició y desarrolló una operación de búsqueda y rescate que ha sido considerada la más larga de la historia, así como una de las operaciones de investigación y búsqueda más difíciles y costosas de la historia de la aviación. El hecho de que la ubicación de este avión y sus ocupantes permaneciese desconocida después de casi 4 semanas de intensa búsqueda, fue calificado por algunos medios de comunicación de suceso sin precedentes en la aviación moderna. Existen muchas teorías de conspiración sobre esta desaparición. La teoría más acertada habla que el accidente fue provocado intencionalmente por el comandante Zahari Ahmad Shah, quien, al parecer, desactivó el piloto automático, tomó mayor altura para desaparecer de los radares, y desvió su trayectoria.
Los informes indican que el comandante le pidió al copiloto, Farik Abdulhamid, que saliera de la cabina y en ese momento, tras bloquear el acceso interior, ascendió por encima de los 12.000 metros de manera deliberada, y con ello, consiguió despresurizar el avión provocando que aparecieran las máscaras de oxígeno. Hipnosis de autoayuda. La hipnosis es una técnica de sugestión por la que el terapeuta da una serie de indicaciones al paciente cuando éste se encuentra en un estado hipnótico al que ha sido inducido. Sugerencias que recordará el paciente cuando se encuentre ante la situación desencadenante designada en la sesión terapéutica, lo que le ayudará a controlar o modificar su conducta. Esta técnica está recomendada para tratar los problemas relacionados con el estado de ánimo, ansiedad o depresión, en casos de hábitos de conducta inadecuada, como a la hora de dejar de fumar o ante desórdenes alimenticios, así como para ayudar a controlar el dolor, ya sea en procesos agudos o crónicos. La hipnosis no es una técnica que se pueda usar con cualquier persona, ya que requiere de cierto grado de capacidad para ser influenciado, para ello hay que evaluar previamente el nivel de sugestionabilidad del paciente. Igualmente debe de aplicarse cuando la persona quiera cambiar, pues de nada sirve que uno lo intente sin querer verdaderamente o porque se vea obligado por la presión social, ya que el éxito de esta u otras técnicas similares están basadas en la voluntad de la persona. ORBS. El término ORBS, del inglés orb, es el nombre popular dado a anomalías visuales inesperadas que aparecen en fotografías y vídeos. El término técnico es artefacto. Estas anomalías suelen ser redondas y luminosas, y sus causas más habituales son la suciedad en la lente o sensor de la cámara, el efecto retroreflector de un flash o de luces en alguna partícula en suspensión, polen, gotas de agua, polvo, insectos, que provoca que la luz reverbere ocasionando aberraciones ópticas. Sin embargo, a veces el fenómeno se presenta en ciertos ambientes donde la explicación anterior queda descartada. Han quedado registrados numerosos eventos donde el comportamiento de estas luminiscencias es anómalo, por ejemplo, se mueven en dirección contraria a las corrientes de aire, como harían las partículas de polvo, polen o agua. Giran y se disparan a velocidades súbitas. Aparecen o se esfuman ante la cámara, etc. Algunos investigadores atribuyen esto a apariciones paranormales. Chemtrails. La teoría conspirativa de las estelas químicas, también llamadas quimioestelas, chemtrails en inglés, plantea la creencia errónea de que las estelas de condensación de larga duración dejadas por los aviones a gran altura son en realidad estelas químicas que consisten en agentes químicos o biológicos rociados por los aviones con fines nefastos no revelados al público en general. Los creyentes en esta teoría conspirativa dicen que si bien las estelas de vapor normales se disipan relativamente rápido, las estelas que permanecen más tiempo deben contener sustancias adicionales. Quienes se suscriben a la teoría especulan que el propósito de la liberación química podría ser el manejo de la radiación solar, modificación del clima, manipulación psicológica, control de la población humana o una guerra biológica o química, y que las estelas causan enfermedades respiratorias y otros problemas de salud. Tisman. ¿Cómo alguna vez soñaste con este hombre? El sitio web bajo el dominio tisman.org afirma, este hombre fue dibujado por primera vez por un psiquiatra conocido de Nueva York, el sitio no identifica cuál, en enero de 2006, mientras trataba con una paciente que afirmó mantener viendo a este hombre en sus sueños. Unos días después, uno de los pacientes varones del psiquiatra reconoció al hombre del dibujo y dijo que también lo vio mientras dormía. Ambos pacientes afirmaron que nunca lo vieron en la vida real. El psiquiatra luego envió la imagen a otros 4 colegas que estaban lidiando con personas que tenían sueños repetidos, y 4 de los pacientes de esos colegas identificaron al hombre y lo describieron como este hombre. 23 Enigma. El 23 de febrero de 2007 se estrenó en España la película El número 23, cuya trama se basa en el enigma del número 23, una creencia según la cual todos los sucesos y acontecimientos de nuestro mundo, pero también de cada uno de sus habitantes, están relacionados con el número 23. Algunos ejemplos de estos son: los padres contribuyen cada uno con 23 cromosomas al ADN de sus hijos, el cromosoma 23 es el que determina el sexo y la hélice de ADN da un giro completo cada 23 angstroms. 2. A la sangre tarda 23 segundos en circular alrededor del cuerpo. 3. Julio César fue apuñalado 23 veces cuando fue asesinado. 4. John F. Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963, 2 más 2 más 1 más 9 más 6 más 3 igual 23.
5. La bomba atómica fue lanzada en Hiroshima el 6 de agosto de 1945, 6 más 8 más 4 más 5 igual 23. 6. Los atentados del 11 de septiembre de 2001, 11 más 9 más 2 más 0 más 0 más 1 igual 23. Missing 411. La gente está desapareciendo de los parques nacionales de Estados Unidos en circunstancias misteriosas y el Servicio de Parques Nacionales está obstruyendo los intentos de investigar estos eventos. Al menos esa es la afirmación del autor David Paulides en su serie de libros Missing 411. Paulides ha clasificado más de 1440 casos de personas desaparecidas bajo la etiqueta Missing 411. En esencia, Missing 411 es la vaga afirmación de que está ocurriendo algo inusual relacionado con muertes y desapariciones en los parques nacionales. El concepto se ha sumergido en el entorno de la conspiración y lo sobrenatural, ya que Paulides aparece con frecuencia en programas de radio y podcasts orientados a lo paranormal para discutirlo. La llegada a la Luna fue falsa. Las teorías de la conspiración de los alunizajes del programa Apolo sostienen que los alunizajes del programa Apolo entre 1969 y 1972 jamás ocurrieron, sino que fueron falsificados por la NASA, por orden del gobierno de los Estados Unidos, en el marco de la carrera espacial que tuvo lugar entre ese país y la Unión Soviética en las décadas de 1950 y 1960, durante la Guerra Fría. Los proponentes tienen como principales justificaciones las controversias surgidas por algunas fotografías y el contexto de Guerra Fría en el que se produjeron los alunizajes. Científicos, técnicos e interesados en la historia de la exploración espacial han dado explicaciones racionales a las controversias, rechazando estas afirmaciones calificándolas de infundadas y de no poseer rigor científico alguno. Shakespeare. Existe muy poca información sobre este gran artista, información que ha hecho pensar y teorizar a la gente sobre la verdadera identidad del afamado escritor de la obra magna Hamlet, que van desde ser otra persona, hasta ser una mujer. También teorías sobre su fingida muerte y haber sido utilizado su nombre para catapultar obras de otros artistas. Maxeadrome. El incidente Maxeadrome fue una señal intrusa de televisión que tuvo lugar en Chicago, Illinois en la noche del domingo 22 de noviembre de 1987. Es un ejemplo de lo que se conoce en el negocio de la televisión como intrusión en emisión de señal. El intruso logró interrumpir 2 estaciones de televisión abierta en el transcurso de 3 horas. Los responsables nunca fueron identificados. Hipersigilo. El hipersigilo o supersigilo desarrolla el concepto de sigilo más allá de la imagen estática e incorpora elementos como la caracterización, el drama y la trama. El hipersigilo es un sigilo que se extiende a través de la 4ª dimensión. La serie de historietas Los Invisibles fue un sigilo de 6 años de duración en forma de una historia de aventuras ocultas. El hipersigilo es un método inmensamente poderoso y a veces peligroso para alterar la realidad de acuerdo con la intención. Tsuki. Es la marca de ropa del famoso youtuber apodado como PewDiePie. No existe más información al respecto. MJ-12. Majestic 12 es el nombre en clave, según los creyentes del origen extraterrestre del fenómeno OVNI, de un presunto comité secreto de científicos, líderes militares y oficiales del gobierno formado en 1947 bajo la dirección del presidente estadounidense Harry S. Truman. La existencia del MJ-12 ha sido negada por parte del gobierno de Estados Unidos, que insiste en que los documentos que sugieren su existencia son falsos. De hecho, el FBI investigó los documentos, y concluyó que eran falsificaciones. Incluso las opiniones de muchos de los investigadores de OVNI y los entusiastas están divididas. Unos argumentan que los documentos son auténticos y apoyan la teoría de conspiración, indicando que el FBI, al pertenecer al gobierno, no admitiría la autenticidad de los documentos si las órdenes presidenciales le indicaran adulterar copias para presentarlas como falsificaciones, mientras otros sostienen que son falsos, indicando que se aprecian errores en cuanto a su forma y cronología. Flicode. Las películas de Regreso al Futuro predijeron los ataques del 11 de septiembre, así como el asesinato de John F. Kennedy, Jr. Al menos según los fanáticos. Estas son solo 2 de las teorías más locas sobre la trilogía de ciencia ficción de la década de 1980 que están flotando en Internet. Muchos también sugieren que George McFly realmente sabía que Calvin Klein era su futuro hijo, y que Doc y Marty tienen la culpa de que no tengamos overboards hoy. Hay más, pero algunos de ellos son incluso demasiado locos para entenderlos. Wicca.
La Wicca es una religión neopagana, vinculada con la brujería y otras religiones antiguas. Fue desarrollada en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XX y presentada al público en 1954 por Gerald Gardner, un funcionario jubilado británico que afirmó haber descubierto una antigua religión pagana, la llamada hipótesis del culto de las brujas. Arquetipos junguianos. Los arquetipos junguianos se definen como símbolos e imágenes arcaicas universales que derivan del inconsciente colectivo, como propone Carl Jung. Son la contraparte psíquica del instinto. Se describe como una especie de conocimiento innato e inespecífico, derivado de la suma total de la historia humana, que prefigura y dirige el comportamiento consciente. Son formas subyacentes poco claras, o los arquetipos como tales, de los que emergen imágenes y motivos como la madre, el niño, el tramposo, el diluvio, entre otros. La historia, la cultura y el contexto personal dan forma a estas representaciones manifiestas, dándoles así su contenido específico. Estas imágenes y motivos se denominan más precisamente imágenes arquetípicas. Sin embargo, es común que el término arquetipo se use indistintamente para referirse tanto a los arquetipos como tales como a las imágenes arquetípicas. Los arquetipos, según Jung, buscan la actualización dentro del contexto del entorno de un individuo y determinan el grado de individuación. Por ejemplo, el arquetipo de la madre se actualiza en la mente del niño mediante la evocación de anticipaciones innatas del arquetipo materno cuando el niño se encuentra en la proximidad de una figura materna que se corresponde lo suficientemente estrechamente con su modelo arquetípico. Este arquetipo de la madre está integrado en el inconsciente personal del niño como un complejo materno. Los complejos son unidades funcionales del inconsciente personal, del mismo modo que los arquetipos son unidades del inconsciente colectivo. Hotel California. Los primeros rumores indicaban que el título Hotel California aludía al culto al diablo, pues supuestamente aludía a la dirección donde el famoso satanista Anton Szandor LaVey, quien se autoproclamó como el Papa Negro o Papa Oscuro, fundó en abril de 1966 la Iglesia de Satán, California Avenue, en San Francisco. Estos mismos rumores aseguraban que en ese lugar los integrantes del grupo Eagles habrían hecho un pacto demoníaco y, después de realizarlo, habrían escrito la famosa canción. La letra del tema, escrita por Don Henley, trata de un hombre que llega al misterioso Hotel California, un lugar que podría ser el cielo o el infierno. Allí es recibido por una mujer, que para algunos es una especie de sacerdotisa que quiere iniciar al recién llegado en la iglesia de Satán. Pero este forastero no es el primero en llegar allí, ya que escucha unas voces de bienvenida en el pasillo, de los acólitos que forman una especie de misteriosa congregación, misteriosa porque son prisioneros allí por su propia voluntad. Más adelante, las mismas voces lo despiertan a la medianoche, para que participe en una especie de ceremonial. El hombre contempla el ritual de un sacrificio donde se usan cuchillos acerados, pero el sacrificio no se consuma porque no se puede matar a la bestia. Así que el forastero, impresionado por lo que ha visto, opta por echar a correr hasta la puerta para intentar escapar de ese lugar profano. Sin embargo, un hombre de la noche le dice unas enigmáticas palabras que lo dejan helado. Puedes cancelar tu reservación cuando quieras, pero no puedes marcharte nunca. Mystic Kabbalah. Se trata de un libro de índole mística de la religión Kabbalah. No existe información interesante al respecto. Iraq for Oil. Se dice que la invasión a Irak, orquestada por el gobierno de Bush, como método de disuadir la creación o recuperar ojivas nucleares en Irak, realmente fue para apoderarse de las tomas de petróleo en esa región. Skinwalkers. Los Skinwalkers son criaturas extrañas capaces de adquirir forma humana o animal y colocarse de pie, por lo que se suelen relacionar con un hombre lobo o otro licántropo. Freemasons. La masonería consiste en organizaciones fraternales que remontan sus orígenes a las fraternidades locales de canteros que desde finales del siglo XIV regularon las calificaciones de los canteros y su interacción con autoridades y clientes. La masonería ha sido objeto de numerosas teorías de conspiración a lo largo de los años. Afirma tener como objetivo la búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de las artes y el fomento del desarrollo social y moral del ser humano, orientándolo hacia su evolución personal, además del progreso social, y ejemplifica sus enseñanzas con símbolos y alegorías tradicionales. Éter. Según la antigua y la ciencia medieval también llamado quinta esencia, quinto elemento, es el material que llena la región del universo por encima de la esfera terrestre.
El concepto de éter se utilizó en varias teorías para explicar varios fenómenos naturales, como el viaje de la luz y la gravedad. Pero solo se quedó en eso, teorías. Rocco Basilisk. El basilisco de Rocco es un experimento mental que explora los riesgos potenciales de desarrollar una inteligencia artificial. El experimento plantea que, en el futuro, una inteligencia artificial con acceso a recursos casi ilimitados desde una perspectiva humana, el basilisco, pudiera decidir castigar de manera retroactiva a todos aquellos que de alguna manera no contribuyeron a su creación. OPARS. Es un término acuñado para denominar a un objeto de interés histórico, arqueológico o paleontológico que se encuentra en un contexto muy inusual o aparentemente imposible que podría desafiar la cronología de la historia convencional. Los OPARS también se han utilizado por los aficionados a la ufología como base para la teoría de que la humanidad habría sido fundada o alterada por civilizaciones extraterrestres mucho más avanzadas o evolucionadas, creacionismo alienígena, ya que desde su punto de vista algunos de los pueblos antiguos poseerían, precisamente por este motivo, conocimientos científicos en determinadas áreas al menos tan avanzados como los actuales, así como tecnología insólita para su tiempo. Toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una infección provocada por un parásito diminuto. Este parásito de una sola célula abunda en los gatos, pero los seres humanos y otros animales también se pueden infectar con él. Esta infección es muy común, tanto así que se estima que la mitad de los seres humanos están infectados con ella. Lo más curioso, es que diversos estudios apuntan a que este parásito puede cambiar ligeramente el comportamiento de las personas que están infectados con él. EAR/ONS. Joseph James DeAngelo Jr. Es un asesino en serie estadounidense, violador en serie, ladrón y exoficial de policía que cometió al menos 13 asesinatos, 50 violaciones y 120 robos en California entre 1973 y 1986. Se le conoció también con el apodo del acosador de la noche. Basement Tapes. Desde el 15 de marzo hasta el 20 de abril de 1999, Eric Harris y Dylan Klebold grabaron una serie de cintas de vídeo que abordaban específicamente el ataque que planeaban y expresaban sus razones. Debido a que la mayoría de las entregas se filmaron en el sótano de Eric, justo afuera de su habitación, se las conoció como The Basement Tapes. En 2015, Jeffco anunció que el alguacil Ted Mink había ordenado la destrucción de todas las copias conocidas de las cintas a principios de 2011, y que todas desaparecieron. Las cintas nunca se han publicado ni se han filtrado, ni siquiera en parte. Cualquier metraje que encuentre en la web que pretenda ser de The Basement Tapes es falso. Pero tenga en cuenta que Jeffco lanzó algunas otras imágenes de vídeo de Eric y Dylan. Entonces, si lo que ves se parece a Eric y Dylan, eso podría ser cierto, pero no a The Basement Tapes. Sin embargo, las cintas están muy documentadas. Un oficial del sheriff de Jeffco redactó un recuento muy detallado de todo el contenido, con numerosas citas directas. El documento oficial tiene 10 páginas a espacio sencillo. He escaneado las 10 páginas siguientes. Las cintas mostraron a un pequeño grupo de reporteros una vez, con proyecciones separadas para Time, Rocky Mountain News y las familias. Todas esas organizaciones de noticias imprimieron historias al día siguiente, resumiendo y citando. El jefe de la investigación del FBI, el agente especial supervisor Dwayne Fuselier, un psicólogo clínico con un doctorado, observó cada fotograma de las cintas decenas de veces y las analizó meticulosamente. La investigadora principal Kate Batan también los observó repetidamente. 6th Extinción. Desde hace tiempo en la literatura científica se viene anunciando la actual extinción masiva a la que sin darnos cuenta estamos asistiendo. Desde el año 1500 calculan que han desaparecido 322 especies de vertebrados. Se trata de la sexta extinción masiva que acontece en nuestro planeta y parece ser que está afectando principalmente a las especies de vertebrados. Esta extinción está sucediendo ahora, y las principales causantes de esto son el ser humano, y sus intervenciones en la naturaleza. Cienciología. La cienciología predica que los humanos son seres espirituales inmortales que han olvidado su verdadera naturaleza. Su método de rehabilitación espiritual se llama auditación, y al hacerla, los practicantes reviven hechos o experiencias traumáticas, a menudo olvidadas, de su pasado con el objetivo de liberarse de su carga negativa o efectos limitadores y así mejorar su vida presente y futura. Este concepto tiene muchas similitudes con la idea del karma de las religiones orientales. Tanto los materiales de estudio como las sesiones de auditación son de pago.
Transhumanismo. El transhumanismo es un movimiento cultural e intelectual internacional que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles, que mejoren las capacidades humanas, tanto a nivel físico como psicológico e intelectual. Los pensadores transhumanistas estudian los posibles beneficios y peligros de las nuevas tecnologías que podrían superar las limitaciones humanas fundamentales, como también la tecnoética adecuada a la hora de desarrollar y usar esas tecnologías. Estos especulan sosteniendo que los seres humanos pueden llegar a ser capaces de transformarse en seres con extensas capacidades, merecedores de la etiqueta posthumano. Genocide Denials. La negación de distintos genocidios del mundo no es algo inusual entre los más teóricos de la conspiración, algo así como negar la llegada del hombre en la luna. El más habitual de estos ejemplos es la negación del Holocausto, bajo la premisa de la famosa frase: los ganadores escriben la historia. El negacionismo del Holocausto consiste en el acto de negar el genocidio de los judíos y otros grupos étnicos en el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, atribuyéndole que es parte de una conspiración. Los que niegan el Holocausto afirman que la solución final de la Alemania nazi tenía como único objetivo deportar judíos del Tercer Reich, pero que no incluía el exterminio de judíos. Que las autoridades nazis no usaron campos de exterminio y cámaras de gas para asesinar a judíos en masa. O que el número real de judíos asesinados fue significativamente menor que la cifra históricamente aceptada de 5 a 6 millones, por lo general alrededor de una décima parte a esa cifra. Debido a que el negacionismo del Holocausto es una faceta común de propaganda racista por parte de grupos antisemitas y neonazis, se considera un problema social grave en muchos lugares donde ocurre y es ilegal en varios países europeos, entre ellos Alemania y Austria, así como en Israel. Denver Airport. Se dice que el aeropuerto de Denver, además de ser un centro de problemas por las condiciones climatológicas que dificultan el aterrizaje de los aviones, alberga demasiado simbolismo en la arquitectura del lugar, al tener gárgolas que causan intriga, un caballo demoníaco que saluda a la gente, murales extraños y posibles túneles donde los masones hacen sus reuniones. Dignos de los campos de golf, sin duda. Smiley Face Killer. Alegan que varios hombres jóvenes encontrados muertos en cuerpos de agua en varios estados del medio oeste de Estados Unidos desde finales de la década de 1990 hasta la década de 2010 no se ahogaron accidentalmente, como concluyeron las agencias policiales. Pero fueron víctimas de un asesino en serie o asesinos. El término cara sonriente se relacionó con los presuntos asesinatos cuando se hizo público que la policía había descubierto grafitis que mostraban una cara sonriente cerca de lugares donde creen que el asesino arrojó los cuerpos en al menos una docena de casos. Gannon escribió un estudio de caso del libro de texto sobre el tema titulado Estudios de caso en ahogamiento forense. La respuesta de los investigadores encargados de hacer cumplir la ley y otros expertos ha sido en gran medida escéptica. Number Stations. Esto puede hacer referencia a la famosa creepypasta de la estación de números de Fallout, o a la estación de números rusa que transmite hasta hoy en día, en un código que la gente no ha descifrado. Se dice que sigue activa hasta hoy en día, pero no se tiene idea de su finalidad. Memoria fotográfica. La memoria eidética es la supuesta habilidad de recordar imágenes con niveles de detalle muy precisos, sin necesidad de usar mnemotecnia. Pese a que múltiples personas han afirmado disponer de esa habilidad, no existe evidencia documentada de ningún caso en adultos, siendo excepcional en niños. The Smoky God. The Smoky God es un cuento clásico del género de la tierra hueca o la literatura subterránea. Ray Palmer, uno de los cuentos favoritos del editor de Amazing Stories, El dios ahumado es la historia, supuestamente verdadera, de dos pescadores noruegos, Jens y Olaf Hansen, que navegaron en su barco pesquero hacia el interior de la Tierra en el año 1829. Mientras estaban en el centro de la Tierra, encuentran una sociedad entera y conocen una raza y de gigantes avanzados. Finalmente, el padre y el hijo se van, y Olaf cuenta su historia, muchas décadas después. Piri Reis Map. El mapa de Piri Reis es un mapa del mundo compilado en 1513 por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis. Aproximadamente un tercio del mapa sobrevive. Muestra las costas occidentales de Europa y África del Norte y la costa de Brasil con una precisión razonable. Se representan varias islas atlánticas, incluidas las Azores y las Islas Canarias, al igual que la mítica isla de Antigua y posiblemente Japón.
La importancia histórica del mapa radica en su demostración del alcance de la exploración del Nuevo Mundo hacia 1510 aproximadamente, y en su afirmación de haber utilizado un mapa de Cristóbal Colón, que de otro modo se habría perdido, como fuente. Piri también declaró que había utilizado 10 fuentes árabes y 4 mapas indios procedentes de los portugueses. Más recientemente, el mapa ha sido el centro de reclamos para la exploración premoderna de la costa antártica. Avistamientos de payasos. Los avistamientos de payasos de 2016 fueron informes de personas disfrazadas de payasos malvados en entornos incongruentes, como cerca de bosques y escuelas. NPCs. NPC significa personaje no jugable o personaje no jugador. Es un término, tomado del mundo de los videojuegos, para un personaje que está controlado por la computadora en lugar de un jugador. Un NPC a menudo avanza en la trama del juego diciendo líneas escritas o ayudando a los personajes jugables de alguna manera. Hace varios meses, los usuarios de 4chan y Reddit, los foros de mensajes en línea, comenzaron a usar el término NPC para referirse a los liberales. Estas personas, dijeron, se unen a la multitud anti-Trump no porque estén guiadas por un pensamiento o una conciencia independientes para oponerse a las políticas del presidente Trump, sino porque son ovejas con lavado de cerebro que han sido condicionadas para imitar la ortodoxia de izquierda, a la manera un personaje con guión. O'Hare Airport, 2006. La ciudad de Chicago no es conocida como un semillero de actividad ovni, pero el aeropuerto O'Hare es el hogar de uno de los avistamientos más publicitados de la última década. Un objeto parecido a un platillo volante fue descubierto sobre el Concourse C de la terminal de United en noviembre de 2006 por los pilotos, la gerencia de la aerolínea y los mecánicos. El incidente, informado por un columnista del Chicago Tribune unas semanas después, señaló que el objeto fue visto por primera vez por un trabajador de la rampa de United alrededor de las 4:30 p.m. Después de eso, varios testigos dijeron que el objeto era de color gris oscuro y de 6 a 24 pies de diámetro. Algunos dijeron que parecía un frisbee giratorio, mientras que otros dijeron que no giraba en absoluto. Todos estuvieron de acuerdo en que el objeto estaba en silencio y apareció justo debajo de la cubierta de nubes de 1,900 pies, hasta que se disparó hacia las nubes y dejó una forma de agujero circular en las nubes. Cerebro en una jarra. El experimento del cerebro en una cubeta es un experimento mental que pretende arrojar luz, desde el punto de vista de la filosofía, sobre ciertas características de nuestra idea del conocimiento, la realidad, la verdad, la propia mente, cerebro en funcionamiento, y los significados. El experimento del cerebro en una cubeta parte de la idea, utilizada en muchas historias de ciencia ficción, de que un científico podría sacar el cerebro de una persona de su cuerpo, introducirlo en una cubeta llena de un líquido que lo mantuviera vivo y conectar sus neuronas mediante cables a una supercomputadora que le proporcionaría impulsos eléctricos idénticos a los que recibe un cerebro en condiciones normales.